Y ahora sí, vamos a hablar con nuestro invitado, que es un congresista no agrupado y que está muy atento a todo lo que pasa en la política nacional, no solo desde la perspectiva del Congreso, sino también tratando de ver el gobierno qué planifica y qué no planifica y si hay rumbo o no, sobre todo en nuestra economía, que es su especialidad, porque es además economista. Gracias por acompañarnos, Carlos Ángel. ¿Qué tal, Fernando? Un placer. Hablemos primero de economía, que es su preocupación fundamental. ¿Sigue siendo el ministro Alex Contreras un ser atribulado, que no define un rumbo claro, que no se le siente? ¿Usted siente que tenga respaldo a la vez del primer ministro Otárola y de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, yo he dicho varias veces que el ministro es funcional a los intereses políticos del señor Otárola y en menor medida de la señora Boluarte, ¿no? Pero, a ver, no es un tema realmente personal, ¿no? Sigue siendo el tema de lo que significa en el contexto, digamos, de la política económica nacional. A pesar de lo cual usted buscó firmas para una interpelación. No, busqué no. Yo tengo una interpelación que está pendiente, ¿no? Para que apenas empiece la legislatura, el 15 de marzo debería ser la primera en verse. ¿Pero tiene ¿no? suficientes firmas ya? Pero por supuesto, desde diciembre está puesta, desde 20 y tantos de diciembre está puesta con los 20 firmas, más 2 que están ahí en reserva, por si acaso alguien se me eche para atrás. No hay ninguna duda de que esa interpelación va adelante, ¿no? Más bien van a haber nuevos temas, por supuesto, porque el 2023 ya es historia, si tú quieres. Todo lo que pasó es historia, una historia triste, porque ha significado que por primera vez en veintitantos años el Perú pues tuvo crecimiento negativo, ¿no? Exceptuando por supuesto el año del COVID, ¿no? Ha sido un año pues ¿Cuál durísimo. es la principal razón por la que interpela a Contreras? Por la falta de transparencia y por la manipulación, digamos, de temas como, por ejemplo, de adelantar las utilidades del Banco de la Nación para hacer como que tenemos un nivel de déficit fiscal que no tenemos porque teníamos mayor al que supuestamente había. 2.8 y en lugar de 2.4. Exacto, ¿no? Pero eso, y además también la falta, digamos, de transparencia y de claridad en el manejo, digamos, de la política económica en general, ¿no? Dándonos todo el tiempo pronósticos económicos total y absolutamente divorciados de la realidad. ¿El tema de Petroperú lo suma a la interpelación? Pero por supuesto, ¿no? Allí está claro de que ha habido una ligereza, digamos, en la forma como se han soltado recursos, ¿verdad? A una institución que lo único que ha hecho es seguir desperdiciando recursos que son vitales para el país. Pero sí, ¿no? ¿está de acuerdo en ese cambio en la composición del electorado? No, sí, claro, es ser un punto, digamos, básico para empezar a hacer una verdadera reingeniería de Petroperú. Necesitamos parar, digamos, es una hemorragia tremenda de recursos en un país que no se puede dar el lujo de desperdiciar esos recursos. Mira nomás el tema ahorita del agua en Arequipa, ¿no? La segunda ciudad más importante del país sin agua. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura deficiente. Y ahí lo único que tienes que hacer es meterle plata, ¿no es cierto? Y un desorden. Cada ciudad tiene una empresa de agua distinta. Pero por supuesto, pero es un tema finalmente de recursos que se aplican o no se aplican, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice a mí, ¿sabes qué? Hay que ponerle $3.000 millones al tema de Petroperú cuando siguen siendo manejadas por la misma gente que lo ha venido manejando durante los últimos 20 años, con la misma baja transparencia con la que se ha manejado, sin ideas, tomando decisiones equivocadísimas, como por ejemplo el tema de la refinería de Talara, que es y va a ser siempre un monumento, ¿no?, a la estupidez, porque haber invertido... Pero no dicen que ya pronto va a empezar a operar. Mira, puede operar al 100%. Y con tal éxito que van a pagar las deudas de Petroperú del Estado. Justamente esa es la gran mentira, ¿ya? Porque cuando hablamos de flujo futuro, tú tienes que descontarlos. O sea, yo me he dedicado a eso pues toda mi vida profesional, ¿me entiendes? O sea, eso es mentir con estadísticas. No, mira, no hay forma de que la refinería de Talara sea algún día rentable desde ninguna perspectiva para el país. Eso ha sido invertir en una industria del pasado. Con esos $7.000 millones le ponías agua y desagua a todo el país. Agua y desagua a todo el país. Ahora, pero la mayoría de sus colegas cree que más urgente es interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. La mayoría de mis colegas, desafortunadamente, pues no entiende que la economía, ¿no?, es la base fundamental
por la cual no podemos darle, ¿no?, al país los servicios públicos que se merecen, entre ellos el tema de seguridad. Nuevamente, todo el tema de seguridad es un tema de recursos para comenzar y de liderazgo y de claridad en las ideas. Sí, reconozcamos que según todas las encuestas, cuando se pregunta a los peruanos por su preocupación fundamental, primero dicen inseguridad. Por supuesto, claro. Y la pregunta es, ¿y cómo lo solucionas? Pregúntale al alto mando de la policía, te va a decir, denos los recursos que necesitamos al 2030, que son 1.350 millones de dólares, ¿ok? Darles 1.400 millones de dólares. Y con eso no van a tener excusa para decir, no tenemos, la policía está mejor, los criminales están mejor armados que nosotros, nuestros autos de la policía están pues en un cementerio. No, tendrían todos los recursos y no tendrían excusas. Pero hay un problema de liderazgo en el sector, ¿no? Por supuesto que hay un problema de liderazgo, además también un problema de irresponsabilidad, porque hay un tema de irresponsabilidad a seguir poniendo a gente, ¿no?, que claramente no tiene ninguna idea. El señor Torres ha vivido, yo y también he vivido fuera del Perú, cuando uno vive fuera del país, ¿no?, vive otra realidad, tiene otras preocupaciones, se desconecta. Entonces tú no puedes venir del extranjero directamente a ser ministro. O sea, allá hay algo que tú dices, pero ¿a quién se le ocurre eso? Bueno, se le ocurre al señor Otárola, se le ocurre a la señora Boluarte. ¿Pero y usted se va a sumar a esa interpelación? Pero por supuesto. ¿Y claro se sumó a la de Vicente Romero? Sí, claro. Pero, por ejemplo, pero ahí hay un tema que es importante aclarar, ¿no? Interpelar significa hacer las preguntas. Interpelar es parte de la función, digamos, de fiscalización que tenemos los congresistas de la República. Claro, una función que habíamos abdicado la mayor parte de este gobierno. Claro, hay unas interpretaciones que vienen ya pues con aroma de censura, ¿no? Y tal parece ser el caso de la de Torres. Todo depende del fujimorismo, ¿no? Si el fujimorismo dice censura, seguramente hay censura, ¿no? Porque ellos son los que lideran. Cuando ellos se oponen, por ejemplo, se han opuesto a digamos, fiscalizar al Ministerio de Economía, dicen no, como también se ha opuesto a Renovación Popular y todo, digamos, lo que conforman este cogobierno, digamos, con la señora Boluarte, ¿no? ¿Así lo califica usted, cogobierno? Es un cogobierno, sin ninguna duda. Solo que el poder no lo tiene. Coincidencia de intereses. Por favor. En política no hay coincidencia. Colaboración en pro de la gobernabilidad. Sí, ojalá que fuera en pro de la gobernabilidad. Ojalá que fuera para hacer cosas buenas para el país. No, son para hacer cosas que solamente le interesa a los grupos minoritarios políticamente, ¿no?, que conforman en conjunto una mayoría en el Congreso. Solamente es eso. El gobierno hace lo que le da la gana. El Congreso no ha fiscalizado. El Congreso hace lo que le da la gana, el Ejecutivo no le pone pare a esas leyes. Sí, en la próxima entrevista vamos a hablar con Carolina Trivelli, que es del Consejo Fiscal, pero le pregunto, ¿ha leído usted el informe del Consejo Fiscal? Pero por supuesto, yo soy uno de los proponentes, caramba, de fortalecer el Consejo Fiscal. Tengo un proyecto de ley, además. Habla de algo que es que es terrible ese informe, ¿no? Porque dice que el Congreso pues ha coadyuvado a una política absolutamente desordenada donde se han promovido exoneraciones o disminuciones del impuesto a la renta y del IGB a unos con un desorden, ¿no? El tema de los restaurantes, por ejemplo, que la verdad que fue increíble cómo se mal manejó ese tema, ¿no? Porque supuestamente era para ayudar a los más pequeños, pero en la definición ampliaron, ¿no?, para que se beneficiaran, por ejemplo, entre comillas, restaurantes que vendían 860.000 soles mensuales. Y uno dice, ¿quién vende 860.000 soles mensuales? Yo me opuse. En el Congreso fui el único que alzó la voz y dijo, ¿pero cómo es posible todo esto? Nada. ¿Enemigo de la gastronomía? No, yo soy amigo de la gastronomía, amigo de las buenas cosas y no de los lobbies y no de favorecer, digamos, por debajo de la mesa, digamos, a ciertos grupos, ¿no? O sea, eso ha habido, pues, y el gobierno, que en principio, y el MEF, que en principio debiera estar contra eso, debiera estar contra un equilibrio, pues, y una equidad, ¿no?, fiscal. Claro. Pero si el MEF, cuando el Congreso, que ha dispendiado, o sea, mal usado cerca de 1.000 millones de soles el año pasado en el presupuesto, ¿no es cierto? Le pide 200, ni siquiera pide, dice, dame 200 millones más. El MEF no se opone. El MEF no le dice, pero espérate un momentito, ¿para qué necesitas, Congreso, 200 millones de soles más? ¿No? ¿Dónde firmo? Se lo da. Porque tenemos un MEF débil. Tenemos un ejecutivo que realmente depende, ahí está,
Por eso pues que es tan difícil interpelar al ministro de Economía, a pesar de los pésimos resultados que hay a todo nivel, digamos, de la economía. En estos días nada más nuevamente las MIPES, digamos, de Gamarra están diciendo vamos a volver a salir a exigir la salida del ministro, los bodegueros también, porque el problema es que se miente abiertamente, ¿no? Te dicen, mira, vamos a aumentar el impuesto selectivo de consumo, pero no se preocupe porque no va a tener ningún efecto. No va a tener ningún efecto, ¿para qué lo aumentas? ¿No? ¿Pero está a favor de que se aumente o es una manera de paliar las exoneraciones que se ha hecho en el IGB del impuesto a la renta? No, porque no lo compensaría. ¿No? Por supuesto que no, son 180, 200 millones de soles, eso no compensa absolutamente nada. No, el tema es, si yo tengo una disparidad entre lo que me ingresa, los impuestos, o sea, los tributos y lo que gasto, primero voy a mirar en qué estoy gastando, y si estoy gastando bien o estoy gastando mal. Y la verdad es que hay un despilfarro a todo nivel. Si tú no le corriges, por ejemplo, al Congreso, no le das una señal clara, no, usted no puede seguir despilfarrando, regalando bonos por aquí y por allá, gastando sin ningún tipo de sentido. Y eso lo sé porque estoy ahí, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en los otros ministerios. Lo mismo sucede con ¿qué te digo? Las comilonas, los bonos extraordinarios, los gastos en consultorías innecesarias. Ahí debiera haber fiscalización. Por supuesto. La congresista María Carmen Alba, expresidenta del Congreso, ha planteado un proyecto para que después de cada viaje la presidenta rinda un informe. ¿Eso le parece, por ejemplo, una fiscalización efectiva? No, eso son tonterías, perdóname, ¿no? Yo creo que hay fiscalización significa, por ejemplo, ¿no?, ponerle la mirada a quienes ejecutan la política nacional en todos los aspectos, ¿no? Sabemos que la presidenta no tiene responsabilidad inmediata, ¿verdad? Los hechos, o mejor dicho, las consecuencias de los viajes presidenciales, por ejemplo, deberían verse como se ven en otros países, pues en inversiones directas, anuncios de grandes inversiones. Hasta el propio Milei, en medio de toda la bomba que le están cayendo, por lo menos logra conversar pues con el CEO de tal empresa gigantesca para que vengan y inviertan. Y eso lo hace ese es el tipo de diplomacia presidencial que yo hubiera esperado, ¿no? Pero y para hacer esa fiscalización a veces no le provoca entrar a una bancada que le dé ese manto para presentar más cosas, porque no agrupado pues tiene ciertos límites en su acción, ¿no? Por supuesto que tiene todos los límites que uno pueda autoimponerse. No, yo no he dejado que mi condición de no agrupado, que a propósito hoy en día somos la segunda bancada más importante del Congreso. ¿Pero se reúnen a veces? No. Oye, tú eres no agrupado, tú no nos agrupado. reímos a veces, conversamos de algunos puntos, ¿no? Pero no, a mí no me ha significado ninguna restricción finalmente, más allá de que no puedo presidir ninguna comisión y que tengo que soportar a gente que no tiene ni idea presidiendo comisiones. Pero existen algunas, le han permitido estar en algunas. Sí, gente, gracias, me han permitido. Increíble realmente eso, que la Casa de Democracia uno no puede ejercer el papel para el cual fue elegido, digamos, por la ciudadanía, ¿no? Y tiene algunos, más allá de interpelar al ministro Contreras, yo tengo algunos proyectos. Pero por supuesto que sí, acabo de regresar de España, por ejemplo, donde he presentado, invitado por la cumbre mundial de la industria audiovisual, mi proyecto de ley, ¿no?, justamente para la creación de una verdadera industria audiovisual que desafortunadamente ha sido confundida con la ley de cine, entre comillas, de la congresista Tudela, y está ahí escondida. Una ley que, por ejemplo, la presenté, se la bajaron un montón de inversionistas que están en la industria y me decían, pero si la aprueban esto, yo voy mañana, hago mis producciones en Perú, ¿no? Ese es el tipo de cosas que debemos estar para fomentar impulsando. la inversión en producción. Pero no solamente temas económicos, yo también soy autor, lo después te presentaba hace unos días, mejor dicho, los últimos días del mes de diciembre, 3 proyectos relacionados directamente con la lucha contra la corrupción. Uno de ellos, por ejemplo, ahora en estos momentos vemos todo el tema del Pentagonito y de cómo de la gasolina, efectivamente, y cómo quien denuncia tiene que huir porque lo van a matar, porque se siente desprotegido. Le preguntaba al ministro de Defensa, Chávez Cresta, que por qué no se anula de una buena vez esa... Pero si me permite, solamente para explicar el tema de mi proyecto de ley, que ya está hace meses, como te digo, ¿no? Es la protección a quien denuncia, la protección y premiación de quien denuncia un acto de corrupción en la esfera pública, ¿no? Porque hoy en día sucede al revés. El que denuncia se convierte en un paria, es perseguido, ¿no? Y atacado de todas partes. Esto debería haber para el sargento Marco Aucatoma, que es el que denunció este último gasolinazo. Claro, con mi ley, digamos, aprobada,
el señor estaría feliz de haber hecho un bien al país, habiendo revelado esa corrupción terrible, carambas, en el ejército peruano, ¿no? Y no como ahora, que tiene que estar escondido porque no tiene ningún nivel de protección. Y como eso, mira, yo siempre me pongo a pensar, nosotros, por ejemplo, hemos perdido creo que 30.000 millones de dólares en corrupción, si tú sumas lo de los IRSA, lo de gasoducto, lo de talar, etcétera, ¿no? Si alguien hubiera, digamos, revelado a tiempo, mira lo que está sucediendo, te puedes imaginar la cantidad de recursos que nos hubiéramos ahorrado, que le hubiéramos quitado a la corrupción para poder usarlo, sí, digamos, en cosas buenas. Es un sueño y un bien esquivo. No es un sueño. Esta cosa existe. La ley, eso se llama el whistleblower. La ley justamente de aquel que con un pito señala y dice, aquí hay corrupción, le ponemos los lentes, protegemos así se han revelado todos los grandes casos de corrupción en Estados Unidos, etc. La corrupción, por supuesto, que va a seguir existiendo, pero hay que luchar contra ella. Bueno, muchas gracias, Conita Groenendron, y estaremos pronto para seguir hablando de estos temas. Yo sé que me vas a preguntar de otros temas, lástima que esa cosa me llegan, pero yo no tengo ningún problema en hablar de los temas que querías, así que cuando quieras. Muchas gracias.